El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Todas esas prendas en realidad son prendas de protección, prendas que de una u otra forma están protegiendo al que las lleva puesta de algún agente externo que le puede hacer daño y en muchas de estas ocasiones ocasionarle la muerte. El Espíritu Santo dice también que nosotros los cristianos debemos usar ciertas prendas, una armadura que nos va a proteger de los dardos del enemigo, de nadie menos y nadie más que del diablo. Esa armadura está relatada, está descrita más bien por Pablo, que era un hombre que conocía muy bien la milicia de su segunda patria, Roma. De hecho, él estuvo en varias ocasiones a merced de los soldados de su patria y utiliza inclusive en muchas otras partes de la Biblia una analogía de la carrera militar, basándose en los soldados romanos con la carrera del cristiano. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 4 le dice a este joven evangelista, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, cuando nos enrolamos en el cristianismo, nos hicimos seguidores, nos hicimos soldados del Señor Jesucristo. Y militamos en esas filas hasta el día de nuestra muerte. Él, por ejemplo, también les dice a los corintios, usando esta analogía, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Haciendo referencia al derecho que él tenía de vivir del Evangelio. En Efesios, capítulo 6, Pablo lo que hace es lo siguiente. Toma la armadura del romano de aquel entonces, la vestimenta que llevaba a la batalla, y analiza prenda por prenda y hace una analogía con la prenda del cristiano. Y dice que cada cristiano, cada uno de nosotros, debe llevar esas prendas, pero para luchar, para defendernos del enemigo, para defendernos del diablo. Porque nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es material. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo la mayoría de estas prendas son de protección. No son prendas ofensivas. Son prendas defensivas, la mayoría de ellas. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice la palabra del Señor. Y les sugiero que hagan allí una ceñita, doble la página o algo, porque vamos a estar yendo allí constantemente. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí empieza Pablo diciendo, aquí hay dos aspectos combinados: fortaleceros nosotros y en el Señor. Fortaleceros, está diciendo, depende de mí, depende de fortalecerme, depende de animarme, depende de mí tener una firmeza de voluntad en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es clave en el mensaje de Pablo. Nosotros solos no vamos a poder. Nosotros nos tenemos que fortalecer en el poder del Señor. ¿Qué tanto es el poder del Señor? Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 19 encontramos una respuesta. Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está diciendo que es supereminente el poder de Él, es excedido, es desbordado, es superabundante. Para hacer frente al enemigo, a nuestro enemigo, necesitamos esa fuerza todopoderosa que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Esa es la fuerza de la que se está hablando aquí, porque tenemos una lucha, una batalla contra las tinieblas.
El enemigo es poderoso. El enemigo no tiene compasión. El enemigo no tiene ningún escrúpulo. Solo con el poder de Dios seremos capaces nosotros de fortalecernos e ir a la batalla contra Satanás. Solo con el poder creador de Dios. En la batalla contra ese adversario no podemos solos. Solo podemos en el Señor. Uno escucha decir, yo puedo manejar lo del licor. Algún familiar, algún amigo, no puede. Y está comprobado inclusive científicamente. En aquellas asociaciones de alcohólicos anónimos, de hecho hay un punto allá donde les dicen, usted puede que no crea en Dios, o como Jesucristo, como el Yahvé, como Jehová, pero ahí usted tiene que estar convencido de que hay una fuerza todopoderosa por encima de este universo, en la que usted va a anclar esa voluntad de dejar de beber, aún en los alcohólicos anónimos y en los narcóticos anónimos. ¿Cómo vamos a pretender nosotros enfrentarnos solos a la batalla, al pecado que tal vez me está por ahí rondando, confiando solo en mi voluntad? Tenga la absoluta seguridad de que usted va a ser vencido. No puedo manejar este coqueteo con la vecina que viene hace unos días. No es capaz. Yo puedo manejar estos deseos de fumar marihuana, esos deseos de mentir. No es capaz. Se tiene que fortalecer en el Señor. ¿Cómo? Orando, teniendo compañía con sus hermanos, congregándose, leyendo la palabra, creyendo en las promesas del Señor, viviendo en santidad, alejándose de esos ambientes que le afectan. Adán no pudo solo. Adán sucumbió porque no pidió ayuda de Dios. Sansón sucumbió cuando ya el Espíritu de Dios le abandonó por haber declarado el secreto a aquella mujer. Si yo le pido al Señor, si yo permanezco fiel a Él, voy a tener esa fortaleza. Fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Entre otras cosas, vistiéndonos con la armadura o con las vestimentas que pasa a describir Pablo a continuación. Versículo 11 de Efesios 6. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Empieza con una palabra que sabemos, esta forma de conjugación es un imperativo. Y de acuerdo a los especialistas en el léxico griego, así está en el original. Es una orden. Lo está utilizando un lenguaje militar. En la milicia todos son órdenes. Ya que le tenemos que dar cuentas es a Dios. Vestidos. Imperativo. Si usted quiere batallar contra las acechanzas del enemigo, Él no nos la va a poner. Él no nos va a obligar. Eso depende de usted. Eso depende de mí. Tomar esta vestimenta, tomar estas armaduras y ponérmelas. Dice vestidos. No es para admirarlas. No es para analizarlas. Es para usarlas. Es para llevarlas puestas. Cada día en este batallar diario que tenemos en este mundo, que entre otras cosas, cada vez es más peligroso. Hay más inseguridad en las calles, moralmente, por los medios de comunicación que entran a su hogar, entran hasta lo más íntimo del cuarto de su hijo. Esos días pasaron un WhatsApp, no sé qué tan cierto sea, pero es una persona muy seria, de una pareja que les toman una foto, la señora está parada junto a un árbol y el hombre a una distancia prudente de ella un poste, y dicen que es una pareja allá cerca de Laureles, donde está la nueva PS, que están entregando volantes, y ahí está la escopolamina. Inmediatamente llevan, le suban su cuenta, su casa, y muchos han caído allá. Pasaron la foto inclusive por otros medios de internet. Eso es una sola muestra. Nosotros debemos de concienciarnos de esto, debemos de armarnos, hermanos. Nosotros sin esta armadura no podemos, tenemos que vestirnos con ella, no podemos hablar de ella, no podemos ser cristianos tibios, no podemos ser cristianos sin testimonio. Debemos andar constantemente con esa vestidura, porque sin ella estoy desprotegido.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos asegura el pasaje que el diablo existe. Aquí no está diciendo que contra las acechanzas de otro enemigo, de una doctrina o de un familiar o de un país enemigo. Está expresando claramente contra las acechanzas del diablo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es nuestro adversario. Hay grupos que se dicen cristianos y no creen en la existencia del diablo. Este es un texto bastante claro. Él es nuestro adversario, lo está diciendo Pablo, lo está referendando Pedro. Él anda alrededor de quién? De los cristianos, porque el mundo ya lo tiene en sus manos. Él a quien va a querer apresar, a uno que no es de su bando, a uno que está militando en el otro batallón. El diablo viene contra nosotros con un poder sobrehumano. Él es poderoso, él es más malicioso que todos los más maliciosos, los hombres más maliciosos del mundo. Es sagaz. No subestimemos el poder del diablo. Él está alrededor con un gran arsenal para arrasarnos, para llevarnos hacia él, para matar nuestra vida cristiana, para arrebatarnos de las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las drogas algunas de las armas usadas por el diablo, las drogas, el sexo ilícito, la pornografía, música que no está de acuerdo con los principios cristianos, y muchas otras. Si yo no me hallo vestido con esa armadura, yo voy a sucumbir. Versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece un versículo difícil, y puede ser difícil. Puede que no seamos capaces de explicar todo lo que explica este versículo, pero sí lo que le está dando aquí relevancia Pablo a eso es que está diciendo que es súper poderoso. Cuando habla de potestades, cuando habla ahí de gobernadores, de las tinieblas, de principados, está hablando de legiones, de un poder bastante grande del diablo. Aunque cuando dice gobernadores de las tinieblas, pues podemos aplicarlo a aquellos que tienen el poder, porque el poder se puede usar para bien y para mal. Pero ya han visto ustedes cómo algunos gobernantes de algunos países han llevado a su pueblo a la ruina, han asesinado a sus súbditos. El poder, en ese caso, ese presidente, ese es un gobernador de las tinieblas. Pero esto va mucho más allá. Dice que no es contra hombres, no es contra ningún ser humano, es algo mucho más poderoso que los hombres. De eso también ha hablado aquí atrásito Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, hablando de nuestra vida anterior, antes de convertirnos, antes de que usted haya sido salvado por el Señor Jesucristo. Efesios 2, vamos a leer 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí hay una explicación. ¿En qué consiste algunas de las potestades? Usted, yo, estuvimos enrolados en las potestades. ¿De acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2? ¿Qué tan delicado es esta batalla contra este señor demonio? Las tinieblas se oponen a la luz reveladora del Evangelio. Todo lo que se oponga a Cristo
se opone al cristianismo. Yo como cristiano no debo estar practicando algo que se opone al Evangelio de Dios. La Biblia nos da aquí también algunas otras ideas de este poder diabólico. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice el Espíritu Santo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto le puede doler a muchas personas, pero esto es una revelación del Espíritu Santo. Está hablando de los incrédulos. Que el gobernador de este siglo, sabemos quién es, porque Juan también lo repite varias veces, está actuando en ellos para que no crean el Evangelio. En la familia, me disculpa, Moniquita, si te molestas, el papá del nieto de ella es ateo. Últimamente hemos tenido mucho contacto con él, porque ella la llama para recoger al niño, para que esté en la casa 1 o 2 días, en fin. Y cada que lo llama, le habla de la palabra. Se burla cada que llama. Hace preguntas, digamos, ácidas. Desafortunadamente no he tenido oportunidad de hablar con él. Pero he visto en las últimas conversaciones que me dice Moniquita, ayer vino por el niño aquí, y hay como un poco de que está cediendo. Y a mí me aterra eso, siempre, aún sin ser cristiano, a mí me aterraba de una persona atea. Así yo hubiera estado creyendo en Dios equivocadamente. Porque yo pensaba, un ateo tiene que ser una persona muy peligrosa. Un ateo que no tiene escrúpulos, no piensa que va a haber un castigo, no piensa en Dios. Ahora, la mayoría de ellos no son así, pero si en determinado momento yo como ateo tengo que tomar una decisión en contra de la vida de alguien, en contra de robar algo, yo lo voy a hacer sin ningún escrúpulo. Es de lo que está hablando aquí el Espíritu Santo. Ellos no creen, tienen el entendimiento entenebrecido, los incrédulos, porque el Dios de este siglo ha operado en ellos. Estas son algunas muestras, como les decía, de cómo operan esas tinieblas, estos principados. Y aquí mismo, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, vamos a leer versículos 3 al 5. 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las tinieblas versus la luz del Evangelio. Derribando argumentos, ¿cómo? No con la teoría de la evolución, no con la matemática que aprendí en la escuela, con el Evangelio. Y es donde está revelada la verdad. Derribando argumentos, potestades, fortaleza. ¿Qué tan poderoso es el Evangelio? ¿Qué tan poderosa es la palabra? Volviendo a Efesios, capítulo 6. Versículo 13. Dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí hay otra palabra clave en el versículo y en el pasaje. Dice toda. Y de acuerdo al original, toda, la palabra que traduce esto al español significa eso. Toda, no es una parte. El soldado romano no salía solo con el escudo, y sin la coraza, sin el yelmo, sin la espada. Él no salía solo con la espada. Hoy en día tampoco. Un soldado sale totalmente armado. Ya las armas son diferentes. Pero un soldado no sale hoy en día sin su fusil, sin su AK-47, en fin, qué sé yo. Sin su arma automática no sale el policía. Toda la armadura. Porque a veces escogemos. Es que yo tengo fe. Es que yo no le hago mal a nadie. No, dice aquí, toda la armadura. Indica la armadura completa. Ahora, ¿cuál es el propósito de vestir esa armadura? Aquí mismo lo dice. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que podáis estar firmes.
se deduce del versículo que yo ya he terminado esa batalla y no caí, estuve firme, porque tuve puesta toda la armadura y me ayudó como defensa, estar firme en la lucha contra la droga, en la lucha contra la mentira, en la lucha contra el sexo ilícito. Las madres tienen que estar firmes en esa lucha, enseñando constantemente principios éticos, morales a sus hijos, así no vean progreso. Los jóvenes tienen que estar firmes en esa lucha contra el sexo indiscriminado que se les presenta afuera, contra las drogas, contra algunas enseñanzas en los colegios y aún en las universidades. Tienen que estar firmes, constantes. No pueden quitarse esa vestidura. Los cristianos, los diáconos, los pastores, tienen que estar firmes. Los evangelistas, estar firmes en la doctrina, en dar testimonio. Esa es la firmeza que se está refiriendo aquí. Con toda la vestidura. Yo no me voy a salvar porque estoy predicando a la iglesia. Aquel no se va a salvar porque es el papa o el arzobispo. Es una vida, la vida cristiana es una vida práctica. Es una vida de obrar cada día. Así un gran parte del mundo denominacional que usted solo con la oración de fe ya es salvo. Eso es mentira. Eso no está enseñado en la Biblia. Por ninguna parte. Está indicando pues también el versículo, que si estoy firme, porque dice ahí, y habiendo acabado, estoy firme, resistí, aguanté, gané, terminé de pelear y gané la batalla. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Todos tenemos días malos, en la oficina, en la calle, conduciendo el auto, la moto, tenemos días malos en la iglesia. Pero aquí el día malo es mucho más que eso. El día malo del que está hablando este versículo 13 es el del versículo 11. Vestíos con de toda la armadura de Dios para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el día malo. El día de la acechanza. Acechar. ¿Qué es acechar? Todos entendemos. Es estar vigilante. A ver qué... Vamos a ilustrarlo con las leonas en la selva, las películas que hemos visto. Acechan a la presa, se acurrucan, se esconden, vigilan, toman tiempo, calculan la velocidad, calculan qué animal es, si es veloz o no, si está herido, y de un momento a otro, cuando ya está el plan concebido, atacan. Y generalmente son ellas las que ganan, porque son las más fuertes. El diablo es mucho más fuerte que nosotros, aunque no es omnipotente, ni es omnipresente, pero sí es más fuerte. Es mucho más fuerte. No subestimemos su fortaleza. Acechar, entonces, dice el diccionario, es vigilar y aguardar con cautela para atacar y causar daño. No es solamente que está mirando, acechando, no, la finalidad es causar daño, es llevar a cabo el plan. En Efesios capítulo 5, versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor. Efesios 5, 6, 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Ese es el día malo del cristiano, el día que el diablo le acecha. Un coqueteo, un deseo tal de robar. Ese día malo en que usted tuvo una tentación. Ese día malo es el que de un momento a otro usted tuvo una ira impresionante en la calle con un compañero de trabajo y usted puede hasta matar. Ese es un día malo en la vida de nosotros, cuando usted tiene una reacción de esas violentas, una crisis en mi vida, puede ser inclusive por la muerte de un ser humano, de un ser querido, y yo no sé cómo afrontarlo. Es por eso que tenemos que estar preparados, como lo está diciendo la medicina hace rato, que están haciendo tratamientos ya preventivos, no curativos. Eso está en la Biblia hace rato.
estar prevenidos en todo momento, no esperar cuando llegue la acechanza que me hagan daño y tratar de solucionar el impasse. Solo así podemos salir triunfantes y poder decir como con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora se nos dan las vestiduras, el cinturón de la verdad. Cuando dice aquí ceñidos los lomos, es decir, tenía que estar apretado el lomo, o en esa parte con el cinturón. Usted no puede, el soldado no podía llevar el cinturón si el vestido estaba suelto, si no tenía cinto, si no tenía la correa para asegurar la espada. De igual manera, si yo no estoy ceñido conforme al Evangelio, a la enseñanza del Señor Jesucristo, yo no puedo llevar la espada. ¿Cuál es el arma aquí? Dice la verdad. La verdad ante Dios es esencial. Los que tienen bien ajustados el cinturón de la verdad no temen en ningún momento encontrarse con Dios, en cualquier momento que llegue. Los que lo tienen flojito deben temer tener ese encuentro con su majestad. La verdad, tanto en mi vida material, diaria, como espiritual. La verdad aquí abarca, aparte del aspecto espiritual, que ya lo vamos a ver, es ese otro. En mi vida diaria, ser veraz con el otro, con mi familia, con mi esposa, con el gobierno, con mis impuestos, ser veraz en mis negocios. Decía Agustín de Hipona, la verdad es lo que es. Sencillo. ¿Sí? Lo que se ve que usted es, esa es la verdad. Por más que usted trate de taparla. No, esa es la verdad es lo que es. La verdad, esta palabra encierra aquí sinceridad. Y, sobre todo, sinceridad en mi adoración a Dios. En Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo recrimina a algunos de sus paisanos por este detalle. Eran mentirosos, eran hipócritas en su adoración. Dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Preguntó Pilato. No quiso escuchar la respuesta, pero el Señor la da. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Evangelio. Ese es el cinturón, el Evangelio, la verdad. Porque es una verdad absoluta. Yo, usted, somos defensores de la verdad. Llevamos el cinto puesto de la verdad a toda hora, las 24 horas del día. Así sea la situación más adversa que se le presente. Digo siempre la verdad. Lo he dicho varias veces y me gusta repetirlo, porque lo veo así en la Biblia. El amor es el mandamiento, el mayor mandamiento que mandó el Señor Jesucristo. Sí, tiene un ingrediente impajaritable, inexorable, taxativo. El amor siempre dice la verdad. Así lo es. Si usted me está mintiendo, usted está o alcahueteando o tapando algo, pero usted no está amando. Dice más el versículo aquí, donde estamos, el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza cubría el pecho. El simbolismo aquí es el corazón, la conciencia. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice el apóstol lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Y allá adelante, en el capítulo 3, versículo 10, dice:
En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Importante. El concepto de justicia para Dios en la Biblia. Ser justo. Darle a cada cual lo que se merece. No hacer acepción de personas. Ser imparcial. Que no se nos vaya a acusar. Que nuestra conciencia no nos vaya a acusar de ser injustos en ninguna de las áreas de nuestra vida. Ser justo es ser tanto recto, veraz ante Dios como ante los hombres. A veces, desafortunadamente, esta característica que es tan defendida, recomendada en la Biblia, es mal vista por algunos hermanos. A mí me encanta que me digan la verdad. Agradezco más una crítica que una sobada de hombres. Pero hay algunos que les chupan. Y eso, el hermano Felipe hablaba algo sobre eso anoche. Eso es amor. Cuando usted le están haciendo ver un defecto, es para su bien, para que usted lo repare y para que ya no sea visto así. Debemos de tomar esta justicia muy en serio. Versículo 15 de Efesios, capítulo 6. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como en todas las épocas, hoy en día, Estados Unidos es una potencia militar y muchos otros aspectos. Es un país que desarrolla técnicas, tecnologías, invierte harto dinero en su armamento para ir adelante, para ir a la cabeza de todos los otros. En aquel entonces, Roma era la potencia mundial y lo que más se distinguía de ellos y lo que por el medio por el cual defendían todos sus territorios era el ejército. Por lo tanto, estaban constantemente innovando en cuanto a su armadura, en cuanto a sus armas, inclusive. Y de acuerdo a los historiadores, los soldados romanos habían desarrollado una especie de sandalia con clavos. Y esto les permitía llegar más rápido que el enemigo. Cuando corrían más rápido que el enemigo. Una especie, me imagino yo, de zapatos, algo parecido a los que se usan hoy para jugar golf. Eso era una ventaja grandísima. Y según parece, Pablo está tomando aquí esa idea y la traslada hacia nosotros. Ir a predicar el Evangelio de forma diligente. No estamos hablando de rápida en cuanto a la velocidad, sino en forma diligente. Cuando dice aquí apresto, bíblicamente, esta palabra significa disposición, preparación. Eso es lo que dice Vine en su diccionario. También significa cimiento, la base, el apresto. Debo estar dispuesto, debo estar preparado para ir a predicar el Evangelio. Esto no es solo del evangelista, eso es de cada uno de nosotros. No solo del pastor, no es solo del diácono. Cuando llevamos el Evangelio con disposición, estamos luchando contra el enemigo. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, estamos imponiendo manos. Cuando llevamos el Evangelio, estamos echando fuera demonios. Tal vez de idolatría de esa casa, de esa persona a la que le estamos predicando, o de un adulterio que esté practicando. Sí, las señales de Marcos 16:20 se cumplen espiritualmente en nosotros cuando llevamos el Evangelio. Hablamos nuevas lenguas cuando predicamos el Evangelio, porque aquella persona ya va a hablar el lenguaje de Cristo. Eso es hacerlo con disposición, con preparación. Estamos peleando contra Satanás. Tenemos una guerra abierta contra él por toda parte, por donde pasemos, por donde vayamos, a donde lleguemos. Allí habrá guerra. Esto no es una paz material de la que está hablando aquí el pasaje. De hecho, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es de la paz, porque el Evangelio trae paz, trae salvación. El Señor Jesucristo, pero es que el Señor Jesucristo que no viene a traer paz sino espada. El Evangelio, lo que decíamos anteriormente, la verdad, duele. En ese sentido, es que es espada. Pero el Evangelio en sí, en su contexto, es paz, es salvación, es tener la conciencia tranquila, es tener perdón de pecados, es saber que voy por el camino angosto
y que mi destino va a ser el cielo. En Romanos capítulo 5, versículo 1, nos da una idea de a qué paz se está refiriendo este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, el Señor hizo la paz para con nosotros y para con Dios. Hizo la paz con los hombres, y para que esa paz fuera efectiva, tenía que hacerla también con Dios. Esa paz es nuestro Evangelio. Esa paz es el Evangelio. Lo dice aquí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la guerra, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros, en este caso, literalmente, estamos gozando de esa paz. Está hablando ahí del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Esa es la paz, el Evangelio. Fuera del Evangelio no hay paz. Habrá desarme, habrá promesas de dejar las armas bilateralmente, pero paz, la paz verdadera, proviene del cielo, según Santiago. Si estamos calzados permanentemente con el Evangelio, si esa es nuestra base, si ese es nuestro cimiento diario, vamos a ir seguros por la vida, vamos a ir seguros a pelear esa batalla diaria a la que nos enfrentamos los cristianos cada que ponemos los pies en la alfombrita ahí o en el piso de la cama. Empieza una batalla sin cuartel de todos los cristianos en todo el mundo. Si no calzamos nuestros pies y andamos conforme al Evangelio, nuestra derrota va a ser segura. A eso póngale la firma. Versículo 16, Efesios 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es interesante estas dos palabras que comienza el versículo, sobre todo lo que ha venido a hablar, sobre toda la armadura. Estamos incompletos sin el escudo. Podríamos tomarlos inclusive como un sobre todo, una palabra pegada, o sea, una capa, un abrigo que debe cubrir todo eso que ha venido hablando hasta ahora. Dice la historia que el escudo del soldado promedio romano medía más o menos 1,20 de alto y unos 75 centímetros de ancho. Era hecho en una madera finísima y forrada en cuero. Algunos de ellos inclusive tenían aquí en la mitad del escudo una figura oblongue, como una especie de esfera. El enemigo tomaba la flecha, la ungía en brea, la prendía en el fuego y la disparaba hacia el soldado romano. Si el soldado era preso en el manejo del escudo, la espada clavaba en el escudo y se apagaba. Esa es la figura que está utilizando aquí Pablo. Esa flecha no conseguía su propósito. Si nos hemos fijado bien, es la parte de la armadura más grande. Nos debe proteger todo el cuerpo y nuestra mente. Debemos estar resguardados por este escudo de protección. Aquí para nosotros, en lo que Pablo está explicando, significan los dardos que el diablo lanza contra nosotros. Si usted tiene una fe firme, si usted tiene una fe a toda prueba, esos dardos que lanza diariamente en su casa, en la oficina, en la calle, van a quedar clavados en el escudo de la fe.
Pero si usted es fluctuante en su fe, o no tiene fe, usted ya es un soldado muerto en el campo de batalla. Las dificultades, las persecuciones, las podemos detener con la fe. Si tengo esa fe fuerte, las dudas, las tentaciones, las propuestas que me hagan a diario, mal hechas, van a chocar contra ese escudo y no las voy a escuchar. No van a surtir efecto en mí. Pero eso proviene de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Ustedes saben. Y si usted no oye en su casa, si usted solo viene a oír aquí cada 8 días, ni 2 horas, porque de las 2 horas usted se duerme 1 hora. Escucha 20 minutos. ¿Cómo va a poder usted capacitarse, ejercitarse en el ejército de Dios? Porque sin fe es imposible, ¿qué? Amar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible. Versículo 17 de Efesios capítulo 6. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo protegía la cabeza. El simbolismo aquí es que el diablo no ponga en mi mente ideas raras, que el diablo no meta en mi mente dudas, que el diablo no ponga en mi mente planes maléficos para hacerle mal a alguien, bien sea un familiar, en la oficina, a mi cónyuge, porque la salvación está aquí. Porque yo escucho con el corazón. Recordamos que cuando la Biblia se refiere al corazón en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces está refiriendo a la mente. Yo debo tener la mente de Cristo. ¿Está quien adora? ¿A la bestia o al cordero? Según Apocalipsis. Los que adoran a la bestia van a estar separados. Los que adoran al cordero van a estar viviendo con él. La mente. Importantísimo. Notemos cómo los temas en la Biblia, los discursos, los sermones del Señor Jesucristo, de los apóstoles, siempre van de menos a más en importancia, nos van elevando. Aquí llegamos ya al punto máximo de este discurso, de este sermón de Pablo, la mente, donde está todo. Hemos estudiado una vez Romanos 12:2, renovados en el entendimiento y transformados en el entendimiento de vuestra mente. Efesios capítulo 4, renovados en el entendimiento de vuestra mente. La mente poderosísima, tiene que permanecer protegida. La salvación vino a nosotros por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa idea, esa doctrina debe permanecer en mí. Cuando yo voy por la vida creyendo eso, que yo soy un salvo, que yo soy un hijo de Dios, que el Señor Jesucristo me salvó por medio de su muerte, yo no voy a dudar en medio de la batalla. Por más precioso, por más llamativo que sea lo que me ofrezcan, sea algo carnal, algo material, o inclusive algo de tipo espiritual que no estoy de acuerdo con su palabra. Yo debo ver la victoria desde lejos. Debo sentir esa seguridad. Cuando dice en la segunda parte del versículo 17, hablando del yelmo, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada, la palabra de Dios, dice en Hebreos, que penetra y parte, inclusive espiritualmente, discierne, reconoce, investiga la palabra. También dice en la carta de Timoteo Pablo que los pecados de muchos hombres se hacen evidentes inmediatamente, pero otros se les descubrirán después, pero no van a quedar sin ser descubiertos. Así que usted recuerde, la cabeza representa lo que piensa. ¿Cuáles son sus pensamientos más recurrentes en el día, en la noche? Eso es lo que usted es. Usted es lo que piensa. El yelmo de salvación me protege de esos pensamientos negativos enviados por el enemigo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Es recurrente Pablo en esta idea del yelmo como la salvación, la palabra del Señor. Fijémonos también que la espada aquí es la única arma ofensiva que menciona. Los cristianos no somos violentos. Los cristianos no tenemos que llevar el evangelio a garrotazos. Como vino aquí en la época de la conquista, la Iglesia Católica convirtiendo en garrotazos y quemando la hoguera si no creían. Algunas veces cometemos ese error. Nosotros no somos de esa clase. La única arma ofensiva que tenemos es la espada, la Biblia. El Señor Jesucristo la usó cuando estuvo tentado. En Mateo capítulo 4 le responde al adversario lo siguiente. Mateo capítulo 4 versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículos 6 y 7. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La espada, usarla en cada momento de tentación, de prueba, de dificultad. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que esa espada es eterna. Marchita se la flor, seca se la hierba, marchita se la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Esa arma es eterna. La palabra predicada convierte personas. La palabra es la que influye en mí. Usted como evangelista, como pastor, como predicador, si se está ufanando de que convirtió a alguien, está muy equivocado. Yo no convierto a nadie. El evangelista no convierte a nadie. El que convierte es el evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo habla de este tema, lo corrobora allí. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra. Y naturalmente, si yo tengo una dieta raquítica, flaca, diaria, de palabra, yo no voy a estar fortalecido. A mí va a llegar el enemigo y fácilmente me va a zumbar. Yo tengo que estar fortalecido con la palabra. No fortalecido porque tengo unos hermanos muy bondadosos, otros son muy inteligentes. No, hermano, es la palabra del Señor la que le va a proteger a usted. Esa palabra es la que tiene poder. Y dice el versículo 18, para ir terminando, de Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya, tengo puesta toda la armadura, el yelmo, la coraza, los zapatos, tengo el escudo, tengo la espada, pero no hago nada, sino oro. Orando en todo tiempo. A los tesalonicenses les dice también: orar sin cesar. Hay tantas cosas por que orar, tantas, porque el reino crezca, orar porque no haya desavenencias en los hogares, orar en este caso particular la iglesia de Manizales, para que tengamos pastores prontamente, dar gracias por todo, por las dificultades, por las alegrías, dar gracias por esta reunión que tenemos, por el amor que percibimos en el abrazo de algunos hermanos cuando nos abrazan, tantas cosas por las que orar. El Señor Jesucristo pasó una noche entera orando. Orar sin cesar. Si no oro, después de ponerme mi armadura, al salir de la casa, no he hecho nada. Orar no es suficiente, pues, con tener la armadura. ¿Por qué? Porque por medio de la oración es que tengo contacto con el general. A él le informo de mis batallas.
A Él le informo de mis dificultades, a Él le informo de mis progresos en esa batalla. Él es el que manda, Él es el que da las instrucciones por medio de la palabra, orando, orando. El cristiano que milita en las filas de Dios es un orador constante. Cree en el poder de la oración y la practica, porque la oración tiene poder. Dice la segunda parte del versículo 18, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, perseverando. Y no solamente orando, dice suplicando. Dice a Timoteo, rogando, dice Pablo, rogativas, súplica. Hay diferentes clases de oración. Hay dos ocasiones que nos tenemos que arrodillar y suplicar y llorar. Sí, es lo que indica la Biblia. Y a veces en esa batalla nos tenemos que arrodillar muchas veces a suplicar por algo. No sé usted qué tendrá usted, hermano, pero hay que suplicar muchas veces, rogar. Dice aquí que oremos por todos los santos. Claro, tenemos que orar por todos los soldados, compañeros nuestros en la milicia en el día. Ellos salen en Nueva Zelanda, otros en Chile, otros en Japón, en la misma lucha, porque la lucha es espiritual. No es diferente porque se cambia de nacionalidad. Orar por todos los soldados que estamos militando en esas filas del Señor. Y después de eso, dice la palabra, ponerme la armadura, orar, recibiremos la corona. Hace rato nos cantamos un himno que dice, después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Eso es después de la batalla, no antes de él, no en medio de él, no habiendo transcurrido 3/4 partes de él, después de la batalla, con esas vestiduras. Podemos concluir, hermanos, diciendo que son 6 prendas que debemos de llevar todos los días, a todas partes donde nos traslademos. Coronada esa vestimenta con la oración. Y estamos con ellos, hermano, diariamente. No nos van a defender de los abejas. No nos van a defender de los posibles microbios o bacterias malas que hay. No nos van a defender del fuego, no sé. Pero tenemos la absoluta seguridad, de acuerdo al Espíritu Santo, que si las vestimos, la batalla, el triunfo será nuestro. Y tendremos asegurada la salvación. ¿No le parece extraordinario? Permítame despedirme, como lo hace Pablo aquí en esta carta que me encanta, este saludo. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios